Exposición de la materia de simulación. Breve historia, áreas de interés, límites y propuestas a futuro. Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos. Thomas T. Goldsmith Jr., uno de los pioneros en el concepto de la simulación generada por computadora o simulación digital. La descripción está dicha en sus propias palabras, según el portal Wikipedia. Historia de la simulación. A partir del año 1940, a través del uso del método de Monte Carlo por Stanislav Ulam y John von Neumann. La siguiente década, 1950, primer modelo numérico de predicción del tiempo por Charney, Horhoff y John von Neumann, en una computadora conocida y muy familiarizada con la historia de la computación, la ENIAC. 1960, programa para simular el funcionamiento de una planta de producción donde las máquinas ciclaban por estados: ocupado, esperado, no disponible y fallo, por K. Douglas Toucher. Algo así como las máquinas de estados deterministas. 1961, Sistema de Simulación de Propósito General, GPSS. Se diseñó para realizar simulaciones de teleprocesos involucrando, por ejemplo, control de tráfico urbano, gestión de llamadas telefónicas, reservas de billetes de avión, etc. Billetes quiere decir boletos, ¿no?, en este lenguaje. Desarrollado por IBM, una de las grandes empresas pionero en la computación moderna. 1961, el mismo año, desarrollo del programa Simula, vale la redundancia del término con el término simulación, con ayuda de la UNIVAC, otra de las grandes computadoras que han marcado la historia. El resultado fue el Simula 1. Esto realizado por la Royal Norwegian Computing Center. En 1963, desarrollo del SimScript, otra tecnología alternativa al GPS, basada en Fortran, un lenguaje de programación ya algo viejo, más enfocada a usuarios que no tenían por qué ser obligatoriamente expertos informáticos. Más bien era algo más interactivo, más desarrollado, porque sabemos muy bien de que cuesta más trabajo de programación, desarrollo, una interfaz más amigable que una interfaz pues más robusta. 1963 se fundó el Winter Simulation Conference, lugar donde desde entonces y hasta ahora se archivan los lenguajes de simulación y aplicaciones derivadas, siendo en la actualidad el referente en lo que a avances en el campo de los sistemas de simulación se refiere. Periodo de expansión de 1970 a 1981. Durante este periodo se desarrollaron avanzadas herramientas de modelado y de análisis de resultados. Me parece que por ahí empieza a sonar ya el 3D. La simulación comienza a aplicarse en múltiples campos. Ya mencionaba anteriormente un ejemplo aplicado a la industria. Anteriormente, los datos de salida obtenidos de una simulación por computadora se presentaban en una tabla o matriz. Ya conocemos más o menos los métodos de salida de la ENIAC y la UNIVAC. Estudios advirtieron que los seres humanos percibían mejor los cambios de las situaciones si miraban gráficos o incluso imágenes en movimiento o animaciones generadas a partir de dichos datos. De hecho, pues los 5 sentidos le sirven al ser humano para aprender. Entonces, si una simulación aporta más conocimientos al aprendizaje del ser humano, siempre y cuando también aporte más elementos que ayuden a que el ser humano pues interactúe con todos sus sentidos con la simulación. Esto ya es el camino a lo que viene siendo la situación moderna de la simulación.
Año 2000, aparición de videojuegos de simulación social y estrategia. Ahí en la parte de la esquina inferior izquierda podemos ver a un conjunto de personajes que pertenecen a uno de los primeros videojuegos de simulación social conocido como Los Sims. Este es su versión 3. 2008, LHC, o que más bien se puede traducir como el Gran Colisionador de Hadrones, proyecto ambicioso que busca simular el nacimiento del universo para detectar componentes elementales. Desarrollado por el CERN, que es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. El CERN era pues, su sigla anterior, la verdad no recuerdo cuál era su significado, pero era una sigla que ya cambió. 2013 y a la fecha, digamos, y solamente se mencionan los grandes propuestas o las grandes huellas en la historia. Y aquí tenemos al The Human Brain Project, el simulador cerebral más ambicioso en desarrollo hasta la fecha, haciéndolo a través de una simulación por supercomputadora. Y es que aquí nada más incluyo el logo, las imágenes son realmente sorprendentes porque tratan de simular pues, raíces neuronales, tratan enlaces neuronales, tratan de simular eh, diferentes tipos de tejidos de que se encuentran presentes dentro del cerebro humano e incluso por lo visto también tratan de hacer o más bien desarrollar pensamientos a la misma velocidad que el ser humano, pero a través de una computadora. Sinceramente, todavía se reconoce que falta mucho y, y, pues la verdad no es apenas lo que representa para muchos un gran avance, en realidad es apenas un poco de lo que realmente podría llegar a hacerse. Las áreas de interés de la simulación vienen, por así, delimitadas por sus áreas de aplicación y en realidad pues con el surgimiento de nuevos paradigmas en la programación y todo, la simulación está muy unida con la realidad. Entonces, prácticamente la simulación podría estar en todos los aspectos presentes en nuestra propia realidad, ¿no? Desde, por ejemplo, vamos al campo de las ciencias sociales y naturales. En el caso de las ciencias sociales, podría simular el comportamiento de un grupo social dentro de una sociedad ajena, ¿no? Y en el caso de las ciencias naturales, se trata de, por ejemplo, y nada más así cito un ejemplo en biología, el crecimiento de una planta en función de cuánta luz del sol recibe, cuánta lluvia, etcétera, etcétera. En el campo de la milicia, pues están los tiros con proyectiles, incluso el avance de un ejército enemigo, ¿no? Si ese fuera el caso. Todo eso se puede simular teniendo las variables correctas. La industria, pues bueno, ya fue en el campo donde, por decirlo así, se implementó por primera vez o así fuera de la computación. El transporte, ya sea aéreo, marítimo y terrestre, para trazar rutas, para trazar quizá maniobras, para trazar métodos o más bien protocolos de ya sea de seguridad, de escape, en caso de accidentes. Y pues bueno, aquí en el caso de la computación, bueno, va muy de la mano debido a que la simulación surge más o cobra más relevancia a partir del surgimiento como tal de las computadoras. Y ya me había mencionado de las primeras, la ENIAC y la UNIVAC, donde pues ya se aplicaban estos conceptos. Ahora, límites y propuestas a futuro. Si bien es cierto que la simulación es una, por decirlo así, una abstracción de toda nuestra realidad, existen áreas en nuestra realidad que solamente pueden ser comprendidas o quizá ejecutadas con fiel caracterización
por los seres humanos, y precisamente uno de esos campos es o son las humanidades. Y entre las humanidades pues entra el arte, ¿no? Como tal, y prácticamente hasta ahora quizá hay programas que ayudan a consolidar el arte, pero no simulan realmente lo que es. Quizá se aplican, ¿no? Que para simular algún pincel en específico, alguna técnica y todo. Sin embargo, es muy poco probable que en un ambiente simulado, y me refiero, por ejemplo, a los videojuegos de interacción social, que alguien o alguno de esos personajes logre desarrollar alguna de estas ramas de las humanidades. Ahora, también está este concepto que dice toma de decisiones no implica razonar, y es que la simulación como tal es un conjunto de anidados, o sea, haciendo referencia a la inteligencia artificial. Si bien es cierto que están programados por humanos, realmente solamente es un conjunto de toma de decisiones. ¿Y qué pasa cuando se presenta una situación que no estaba contemplada dentro del programa? Como la simulación realmente no puede razonar por sí misma, no ignora su capacidad de aprendizaje, y entonces es ahí donde encontramos los primeros problemas. Eso no implica que realmente sean obstáculos, sino que son límites que ahorita o por ahora todavía no se han superado. Ahora, una propuesta a futuro es la simulación como herramienta de capacitación previa a situaciones de alto riesgo, y es que pues, los humanos, al estar en gran medida en situaciones de alto riesgo, regularmente no regresan sanos, y sanos no necesariamente muertos, ¿no? A veces con algún miembro perdido y todo eso. La simulación, yo siento, podría ocuparse para, no sé, para hacer capacitación ante situaciones como desastres naturales, accidentes, tanto ahora sí de la vida cotidiana como del trabajo, en la escuela. Y veo, por ejemplo, los desarrollados por la NASA, ¿no? Que eh, los astronautas simulan antes o simulan su estadía en el espacio mucho antes de irse, con el fin de pues, evitar o estar más adecuado al ambiente donde van a ingresar. Eso sería todo. Muchas gracias.